tal? Muy buenas noches, qué gusto que nos acompañe de nueva cuenta aquí en la UNAM Responde, este espacio de TV UNAM que pone a su disposición especialistas en distintas áreas del conocimiento para que usted nos haga saber sus dudas y sus inquietudes acerca de las distintas situaciones que hemos ido viviendo después de los sismos del pasado 7 y 19 de septiembre. Lo invitamos a que haga junto con nosotros este programa y para ello ponemos a su disposición nuestras redes sociales, tanto en Facebook, Twitter e Instagram. Estamos con el hashtag TV UNAM en vivo, con el hashtag UNAM Responde y también con hashtag Aprende TV UNAM. Y también ponemos a su disposición nuestros números telefónicos, el 5622-9328, 5622-9330 y también el WhatsApp 5523-1619-71 para que nos haga saber sus dudas, sus comentarios, hagamos juntos este programa y como ya le decía, están aquí en el estudio distintos especialistas que nos ayudarán a resolver sus dudas y con esto no solo quedarán respuestas respondidas las de ustedes, sino seguramente tendrán un efecto multiplicador y con ello buscamos dar un poco de certidumbre a la situación que estamos viviendo, aunque este estado de emergencia ya haya pasado, pues estamos en la etapa de reconstrucción, hay mucho que hacer, hay muchas inquietudes que resolver porque efectivamente se han ido modificando con el paso de los días, hay distintas realidades, también hemos ido entendiendo con estos programas que cada caso es particular. Por ello resulta de gran importancia tener aquí a especialistas en distintas áreas para que pues podamos ir resolviendo esas inquietudes. Así que saludo a nuestros invitados del día de hoy en lo que ustedes comienzan a formular sus preguntas. En primer término, saludo al licenciado Fernando Soto Jay, él es asesor patrimonial hipotecario. Fernando. Gracias, Gaby, gracias por la invitación. Rosa. Ay, perdón, claro, Rosa, No perdóname. te preocupes, no pasa nada. En vivo. Pero vamos a estar conviviendo un ratito, entonces, Perdóname, Rosa. Rosa. Sí. Enseguida saludo al arquitecto Emilio Canek Fernández Herrera, él es coordinador del Colegio Académico de la Facultad de Arquitectura Brigadista, que nos van a estar platicando en qué están trabajando. Bienvenido. Muchas gracias, un gusto estar por aquí de nueva cuenta. Gracias, bienvenido. Enseguida está con nosotros la maestra Ana Lilia Pérez Quintero, ella es iniciadora de las Brigadas de Trabajo Social después del sismo y es de la Escuela Nacional de Trabajo Social de la Universidad Nacional Autónoma de México. Bienvenida, Ana Lilia. ¿Qué tal? Buenas noches, mucho gusto, gracias. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Y enseguida está también con nosotros el doctor Raúl Contreras Bustamante, director de la Facultad de Derecho de la UNAM. Bienvenido, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. No habíamos tenido el gusto personalmente, pero pues a lo largo de los programas anteriores hemos tenido mucho contacto con la Facultad de Derecho de la UNAM. Así es, muchas gracias, Rosa. Y bueno, muchas ganas de estar contigo. Gracias, un placer que estén con nosotros y pues resolviendo las inquietudes de la gente. Recuerde que este es un espacio abierto, así es que esperamos sus dudas y sus inquietudes. Y para comenzar, para ir calentando motores, pues les decía que hemos hablado durante los programas anteriores mucho del trabajo que ha hecho de forma inmediata la Facultad de Medicina, la Facultad de Veterinaria, la Facultad de Derecho, de Ingeniería y alguna de la que no hemos abordado mucho es justamente la Facultad de Trabajo Social. Platícanos, Ana Lilia, ¿qué es exactamente? ¿Cómo es el trabajo que realizan? ¿Cuál es el trabajo que están realizando a partir de la emergencia particularmente del 19 de septiembre pasado? Bueno, mira, nosotros en trabajo social tenemos como esta virtud de vincularnos con varios profesionales, pero también de trabajar mucho en campo. Entonces, desde el momento de la emergencia empezamos como a funcionar de entrada como un centro de acopio desde la escuela, ¿no? Estar ahí gestionando, aportando, apoyando en las acciones que se realizaron en el estadio universitario. Y de manera paralela, parte de la brigada estuvimos trabajando con el alumnado, ¿no? Es decir, una función es lo administrativo, académico-administrativo, y por otro lado las fuerzas que unimos con el estudiantado y egresados, porque debo decir que la iniciativa de esta brigada surge justamente de colegas egresadas, ¿no? Debo mencionar a Carolina Garnica y a Cintia Flores, que conversábamos como amigas, como ciudadanas y decíamos, bueno, es que de repente demasiadas manos y el apoyo social desbordado, falta de organización y nunca falta el que como que me gusta y me lo llevo, ¿no? Y se va desvirtuando la emergencia, exacto. Y entonces dijimos, hace falta nuestra presencia profesional, ¿no? Un profesional que pueda como justamente tener el vínculo con las personas, pero también estar identificando en dónde es la prioridad, ¿no? ¿Qué mandamos? ¿A dónde lo mandamos? ¿Con quién? ¿Quiénes están interviniendo en este proceso de hacer llegar la ayuda en el momento de emergencia?
En la brigada también planteamos un trabajo en 3 fases, que es la emergencia, la atención y la reconstrucción, que es prácticamente el momento en el que estamos entrando, ¿no? En estas, ya a casi un mes, 3 días, 4 días nos faltan, ¿no? Para un mes. Y entonces entramos como ya en esta etapa del mediano, los trabajos al mediano plazo, es decir, no basta nada más con llevar el acopio, con hacer llegar los víveres, sino es también ir identificando justamente estas otras necesidades que de primera instancia no se ven, ¿no? Es decir, lo inmediato es quitar el escombro, remover, ¿no? Salvar vidas, pero lo inmediato y lo que nos lleva más tiempo es lo que quizá sea como más importante. Con este paso de los días también las necesidades en cuestiones de asesoría de derecho han ido modificándose. ¿Por qué no nos platica cuál es el trabajo que están haciendo actualmente desde la Facultad de Derecho, doctor? Sí, Rosa, desde que sucedió el sismo del día 19, convocamos a los colegios de profesores de la facultad para que tratáramos de hacer un banco de datos sobre las preguntas que más comúnmente nos irían a hacer las personas que fueron afectadas, en materia civil, mercantil, administrativo, fiscal, hasta en agrario, porque estamos dando asesoría a nuestros hermanos de Morelos, de Oaxaca y de Chiapas, y subimos a la página de la Facultad de Derecho 120 preguntas con las cosas básicas, más elementales. ¿Qué hago si perdí mis documentos? Se quedaron adentro, no tengo cómo identificarme, qué hacer con las tarjetas de crédito si se quedaron adentro de la casa, cómo recuperar las actas de nacimiento, en fin, ese tipo de cuestiones que eran de momento las que apremiaban. Después, qué hacer con los contratos que se tenían establecidos de arrendamiento, qué hacer con las hipotecas, qué hacer con los seguros, qué hacer para denunciar una desaparición, la presunción de desaparición, cuestiones de alimentos, en fin, la gente empezó a tener muchísimas preguntas y afortunadamente ese banco de datos fue muy socorrido, tuvimos miles de visitas y además la misma página nos refiere a un correo electrónico en donde los ciudadanos hacen una pregunta específica, la canalizamos a la especialidad correspondiente, al seminario con el colegio de profesores y la contestamos lo más pronto posible, en cuestión de minutos, de horas. Aunque ya ahora podemos decir que la primera etapa ya pasó, incluso se adelantó. Habíamos platicado con el gobierno de la ciudad, se tenían calculadas 6 semanas para la primera etapa de búsqueda de escombros. Afortunadamente esto ya concluyó con el rescate de los últimos cuerpos en el edificio de Álvaro Obregón y ya estamos trabajando en una segunda etapa. O sea, ¿cómo vamos a asesorar a la gente en la segunda etapa? ¿Qué hacer con los contratos cuando se afectaron los inmuebles? ¿Qué hacer en materia laboral si el restaurante o la fábrica quedó dañada y no se puede entrar? ¿A qué tiene derecho la gente? ¿Qué hacer con los edificios de condominio que se cayeron? ¿A qué tienen derecho los dueños del condominio sobre el terreno que queda? Aspectos fiscales, en fin, estamos ya yo creo que mañana o pasado subirán las nuevas banco de preguntas y la asesoría sigue permanentemente. Hemos hecho incluso brigadas conjuntas con la directora de la Escuela de Trabajo Social. Los sábados y los domingos mandamos a nuestros jóvenes a dar asesoría, sobre todo las primeras semanas, a los centros en donde estaban los damnificados, donde estaban durmiendo los damnificados, ahí atendimos, o bien a las unidades habitacionales donde estaban todavía removiendo escombros. La facultad seguirá trabajando de manera permanente en este contacto, porque nosotros tenemos visualizado que, digamos, pasó la emergencia, pero el problema apenas comienza y creo que una reconstrucción total de la ciudad pues llevará años y estamos muy comprometidos pues en tratar de ir ayudando a la ciudadanía en este proceso difícil. Seguir aportando con este granito de arena. Sí. Es derecho.unam.mx donde está esa guía de 120 preguntas y donde en 2 o 3 días... Esa es la página y hay una pestaña que dice asesoría, ahí se entra
y se busca por especialidad la pregunta, si se trata de carácter civil, mercantil, familiar, en fin, y si después de leer las preguntas y las respuestas no queda suficientemente explicado o es un problema más específico, entonces nos mandan el correo electrónico y nosotros lo atendemos. Muchos de los puntos abordados por el doctor están directamente ligados con cuestiones económicas. ¿Qué hacer? ¿Cómo hacerlo? ¿En qué momento estamos? ¿A quién acudir? ¿Qué tanto nos toca o a quién le toca? ¿A quién podemos pedir ayuda? Eso tiene que ver, o muchas dudas las puede resolver un asesor. ¿Qué es lo que hace exactamente un asesor en el sentido estricto? Porque lo que hace es un acompañamiento. Nosotros tenemos una empresa que se llama Tu Hipoteca Fácil y lo que hacemos es ayudar a que las personas contraten el crédito hipotecario adecuado a su perfil. Dentro de la gran variedad de productos que hay en el mercado, desde bancos, Sofomes, Infonavit y Fobiste, nosotros asesoramos a las personas para que contraten el adecuado. Y la diferencia entre el adecuado y el no adecuado es enorme. O sea, las diferencias son patrimonialmente muy significativas entre el que yo llamo el milagroso o barato y el que realmente tiene todos los elementos adecuados para que las personas contraten, formen patrimonio a través de la contratación de su crédito hipotecario. Como regla general, son 15 años pesos, tasa fija, es como la reglita general, ¿no? Pero audando a lo que estábamos platicando en los temblores del 7 y el 19 de septiembre, yo me quedo con muchas cosas muy positivas. Lo primero es lo que aprendimos del 85, ¿no? O sea, es un tema bien importante porque esto hemos demostrado que en México sí aprendemos, o sea, sí hemos logrado aprender en las tragedias que hemos vivido. La magnitud de los daños, desafortunadamente hubieron pérdidas de vidas, pero si los comparamos con el 85, son significativamente menores. A mí me tocó estar con lo que tú hiciste como brigadista, sacando gente y haciendo cosas, a sacar al Hotel Regis personas y al Hospital Rubén Leñero, todas estas cosas que hicimos en su momento. Y yo sí me acuerdo muy bien la diferencia entre el 85 y el día de hoy. Lo primero que aprendimos son estos reglamentos y normas de construcción y la integridad de los desarrolladores o constructores en México. Eso es una cosa fabulosa. No podemos decir lo mismo, desafortunadamente, en Oaxaca y en Morelos y estas zonas Chiapas donde los recursos materiales son menores, pero la Ciudad de México, afortunadamente, podemos hablar de que hubo un aprendizaje muy importante en el 85 y la voracidad de los desarrolladores es muy marginal, ¿no? Eso es muy importante. Segundo, este espíritu de la sociedad civil que platicabas, cómo inmediatamente nos empezamos a organizar, empezamos a dar todo lo que podemos nosotros. En el caso particular del crédito hipotecario, yo empecé a tuitear inmediatamente el tema de los seguros, ¿no? Que los créditos hipotecarios en México, a diferencia de lo que pasa en otros países, todos tienen un seguro de daños, ya sea pérdida total o pérdida parcial, una combinación de ambos y unos más sofisticados que otros. Pero lo más importante es que todos tienen un seguro de cobertura que en caso de que pierdas el inmueble, el seguro paga el remanente del saldo del crédito. Entonces, imagínate nada más, no pierdes la casa y además tienes que pagar el crédito. Sería una tragedia brutal. De por sí es una tragedia perder la casa. Imagínate además deber el crédito todavía, y no tener con qué. Y no tener que hacer frente a esa obligación, ¿no? Y ya perdiste la casa, no la puedes reconstruir. Además, debes todavía una cantidad muy importante de dinero. Entonces, los bancos en general han sido extraordinariamente responsables. Ha sido un proceso de evolución muy padre, en donde tienes hoy en día coberturas realmente muy sofisticadas, muy importantes. Este edificio que desafortunadamente cayó en Zapata, nosotros teníamos ahí dos unidades que financiamos, y las personas que contrataron el crédito hipotecario adecuado, pues son personas que recuperaron prácticamente todo el capital que habían invertido, además del terreno que tienen ellos, el porcentaje que tienen derecho al terreno, y además contenidos, una indemnización por contenidos, por remoción de escombros y gastos ordinarios de vida. Entonces, hemos aprendido muy bien las lecciones. O sea, eso hay que decirlo porque sí es importante que como sociedad sepamos que sí hemos evolucionado. O sea, el 85 al día de hoy estamos hablando de un país completamente diferente. Las redes sociales permitieron la organización en forma increíble, nos volcamos. Y ahora el reto que tenemos todos entre nuestras diferentes áreas de experiencia es hacer que esta solidaridad tan fabulosa que tenemos los mexicanos se vuelquen no solamente en los momentos de crisis, en estos momentos en donde todos se nos olvida quiénes somos, de qué color somos, de qué sociedad pertenecemos, de qué escuela somos, si tenemos o no estudios. Se nos olvida por completo y estamos mano a mano. A mí me impresionaban estas cadenas de personas sacando los escombros. Era increíble, o sea, no se desplazaban ni 30 centímetros de uno al otro.
sea, eso quiere decir la cantidad de personas que participan en estos procesos. Ahora, el gran reto que tenemos como mexicanos es hacer que eso no se pierda, que no perdamos esa sensibilidad tan increíble, tan mexicana que tenemos y que lo transmitamos a hacer las cosas de una forma mucho más sólida. Que esta solidaridad desbordada se vuelva parte de la vida cotidiana. Así es, yo estoy muy metido en Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, soy uno de los fundadores de Mexicanos y esto lo veo muy claro, ¿no? Cómo estamos transformando el país poco a poco y cómo los mexicanos sí sabemos que podemos mejorar. Es que ahorita dejo intervención porque lo que nos pasó en el tema hipotecario fue bien interesante en muchos aspectos. Vamos a regresar con ese tema. Hemos hablado de las viviendas, que es quizá la principal preocupación, hablamos también de las fuentes de trabajo, pero algo que ha estado también ahí en primera plana son las escuelas, y es algo en lo que está trabajando actualmente la Facultad de Arquitectura. Emilio, platícanos, ¿en qué está trabajando actualmente las brigadas de esta facultad? Pues mira, Rosa, prácticamente la etapa en la que estamos tiene que ver con esta fase de atención que ahora se está hablando, ¿no? Ya se comentaba por parte del licenciado Raúl, el hecho de este momento de la emergencia que aparentemente ya pasó y ahora viene la parte de la atención y la reconstrucción. Prácticamente ahorita estamos en la Facultad de Arquitectura adecuando los programas académicos de los diferentes talleres que componen la facultad, de los 16 talleres que componen la Facultad de Arquitectura en la parte de la licenciatura de Arquitectura, junto con la licenciatura de Urbanismo, de Arquitectura de Paisaje, de Diseño Industrial, para tratar de identificar qué cosas de lo que se arrojó como información, como solicitudes específicas, se pueden abordar también desde el punto de vista académico. Entonces, esta parte a nosotros nos parece bastante rica porque de alguna manera estamos reencauzando ahora toda esta fase de lo que fue la emergencia, este brigadeo que de alguna manera fue ejemplar porque habló tanto del espíritu universitario, pero también de la solidaridad de la gente que se acercaba a apoyar a los brigadistas en todas sus necesidades y que de alguna manera abrió paso para que ahora se puedan empezar a identificar cosas que a nivel de facultad podremos empezar a atender de manera específica a través de los talleres de la facultad, a través de las coordinaciones de vinculación. Pues mira, prácticamente en esta parte del sismo, sobre todo el del 19 de septiembre, nuestra atención prioritaria se fue hacia todo lo que era la zona metropolitana de la Ciudad de México, ¿no? Prácticamente eso fue lo que nosotros empezamos a tener. Sí, porque finalmente pues, recibimos 11,300 solicitudes pues en el transcurso de muy breve de tiempo y había que darles atención. Entonces finalmente pudimos atender toda esa cantidad de solicitudes, pero en paralelo también estaban apareciendo las cosas que de Oaxaca habían pasado desde el 7 de septiembre y que también teníamos pendientes como para poder dar atención. Está el caso de Morelos, que de alguna manera toda la parte de la zona de las viviendas o incluso lo que sucedió en Jojutla, que de alguna manera fue una cosa dramática, pero también la parte patrimonial, ¿no? Entonces, de alguna manera, todo ese tipo de aspectos empezó a generar solicitudes específicas a la facultad para que fueran atendidas los talleres y tenían que ver con cuestiones de vivienda, de equipamiento, también de carácter patrimonial, de estudios urbanos, este tema de los escombros que de alguna manera está apareciendo ya como esa consecuencia de lo que fue el sismo y que de repente empezamos a ver de un día para otro cómo aparecen pequeñas montañas de escombros y que finalmente también atiende una cuestión ambiental, ¿no? Entonces, finalmente estamos atendiendo todo ese tipo de solicitudes que de alguna manera está abriendo paso a pues, empezar a pensar de qué otra manera se pueden empezar a pensar tanto las cuestiones urbanas, pero también de la arquitectura misma, ¿no? Entonces, eso nos ha parecido una experiencia interesante, porque finalmente el aprendizaje de lo que fue el sismo del 85, a partir de los reglamentos, ahora también nos habla de una pues, conceptualización de la ciudad que a lo mejor hace falta todavía hacer y replantear, ¿no? Y de eso se trata justamente, de ir entendiendo y asimilando cada uno de los casos, porque cada uno tiene sus particularidades. Claro. Y entonces resulta indispensable todo este tipo de asesoría. Nos preguntan si una persona que tiene un bien inmueble puede asegurarla aunque no tenga las escrituras. Sí. ¿Sí? ¿Quién paga el seguro? Así es, al final del día tú puedes ser un arrendatario de un inmueble y pedir un seguro que tenga una cobertura, por ejemplo, de todo el menaje de la casa, ¿no? O incendio. O incendio de la casa, entonces tú puedes tener ese tipo de seguro. El seguro de la destrucción de la casa, pues evidentemente lo podrás contratar, lo podrás pagar, pero no vas a tener derecho a cobrarlo si al final del día el dueño de la casa es el beneficiario, ¿no? Pero sí, el seguro, y es importante que lo menciones porque también los seguros, estas coberturas de daños
tanto por pérdidas totales como parciales, han sufrido, no es el término correcto, han tenido una evolución muy positiva en términos de lo que se ha dado contractualmente en los últimos años. O sea, sí hemos cambiado y hemos cambiado muy bien. Y es un tema que tiene ya 20 años, 18 años de que ha venido esta evolución en los diferentes mercados inmobiliarios, en tema de seguros, en tema de créditos hipotecarios. Sí es, Raúl no me dejará mentir, en México la certeza jurídica en tema inmobiliario tiene un nivel muy alto de satisfacción en prácticamente todo el país. Hay zonas donde no, pero pues por otras cuestiones, ¿no? Quizá habría que comentar que como uno de los efectos de resiliencia, poca gente tiene contratados seguros cuando ya pagó la hipoteca. Quizá lo que el temblor nos debería dejar es que valdría la pena pensar en el futuro que va a volver a temblar, que siempre estamos expuestos a un incendio, hasta un robo, y yo creo que la cantidad de personas que tienen asegurada su casa son muy pocas. Entonces, ahí hay un tema en donde quizá habría que trabajar. Te voy a dar un área de un dato oportunidad bien delicado. En México hay el 25% de las viviendas, de las 30 millones de casas que existen en el comercio, digamos, que podemos comprar y vender porque existe un título de propiedad, más o menos un título de propiedad que permite hacer esta transacción, el 25% están hipotecadas, que son créditos que traes Infonavit, Fobiste, los bancos, Sofoles y demás. Y fuera de esas que tienen seguro, y ahí tendría que ver una cosa bien delicada, tú me preguntabas del Infonavit antes de que empezara la plática. El Infonavit, desafortunadamente, la cobertura del Infonavit, por lo que yo he visto y nos han dejado ver, no es óptima, es bastante deficiente en tema de daños, ¿no? Pero la buena noticia es que sí está cubierto hasta cierto punto, pero solamente el 8% de las casas que no están hipotecadas tienen seguros. Solamente el 8%. Solamente el 8% de las casas que no están hipotecadas tienen seguro. Entonces, estás asegurado mientras debes. Exacto. La hipoteca. Porque es porque es de los parte del requisitos contrato del y negocio, del requisito que te da Así quien es. te da el crédito. Pero una vez que acabaste de pagar, poca gente tenemos contratado un seguro contra sismos, contra incendios, contra robo. Eso Yo es muy creo que- importante, perdón, muy importante porque no solamente estamos hablando de sismos como ocurrió en este último desastre, estamos hablando de inundaciones, Fenómenos de geológicos. O sea, Monterrey con el huracán, hace unos años de repente yo lo vi, lo empecé a tuitear otra vez y a nuestros clientes en Monterrey les avisamos, oigan, acuérdense que tienen el seguro por daños. Ah, gracias, porque había casas que tenían cascadas dentro de la casa, ¿no? Entonces es importante que tengamos ese seguro como parte de la cultura de prevención. Y no son caros, ¿eh? Es importante que lo hagamos énfasis porque no es un seguro caro y sí vale la pena el esfuerzo, porque como decía Raúl, va a volver a temblar, va a volver a llover, puede haber un incendio. A mí me llama la atención justamente en este punto, esto que refieren los doctores, ¿no? Colegas, esta parte de la gente, el 8% de personas que ya pagaron su casa y que sí tienen un seguro, pero ¿qué nos deja ver en términos sociales? Pues que, o sea, contextos diferentes. No tenemos esta cultura de salvaguardar nuestros bienes, ¿no? Nuestros bienes inmuebles. Es decir, yo lo pago porque estoy pagando mi crédito hipotecario, pero no porque tenga una cultura que implique prevención. Entonces creo que por ahí se convierte en materia de lo social y que quiero ir articulando un poco los diferentes contextos, esto que decías, que sí es la vivienda, pero no es nada más la vivienda porque es también lo geológico, lo geográfico, lo medioambiental, lo jurídico, la propia capacidad de pago, de adquisición de bienes que tiene la población y que van dándole un matiz diferente a cada caso que, como bien decías, Rosa, cada caso es una historia particular, ¿no? Hace unos días escuchamos en una conferencia de aquí especialistas en la UNAM que justamente el tamaño de los riesgos tiene que ver con el tipo de construcción social que se va haciendo en cada caso y entonces podemos ir ahondando a lo largo del programa porque la reconstrucción comienza ahora, pero también es el inicio de lo que puede ocurrir para el próximo desastre. No es física nada más, la reconstrucción no es física, también es una reconstrucción social, una introspección importante y tiene que ver también con un aprendizaje cultural de este tema. A mí me encanta esto que está haciendo la Facultad de Derecho en el sentido de tener estas 120 preguntas, ojalá las hagan las 1000 preguntas legales y patrimoniales y hagan un libro, escriban un libro, de verdad, como dicen los americanos, de Derecho for Dummies, ¿no? Para tontos, que tengan las preguntas básicas y que sea un manual de recurrencia
básica para que pues, las personas puedan encaminarse y resolver sus dudas, ¿no? Porque ahora hay muchas dudas con respecto a lo que sigue. Justamente, por ejemplo, nos preguntan aquí cuáles son los requisitos específicos para adherirse al mencionado programa de Miguel Ángel Mancera. Está el FONDEM, pero hay varios programas, entiendo que hay varios programas. Algunos son para renta, para que la gente que quedó afectada reciba, me parece que durante 3 meses, 3,000 pesos de renta. Hay otro programa que creo que está atendiendo a dar créditos hipotecarios para quienes perdieron la casa y necesitan volver a comprar. Hay otros créditos, creo que hasta escuché que hasta de 20 millones de pesos para los que quieren invertir en reconstruir edificios. Entonces, entiendo que hay varios programas y ahí creo que la instancia con la que la Facultad de Derecho se ha coordinado mucho es con la Consejería Jurídica, con el doctor Manuel Granados, y estoy cierto que si en la página de la Consejería Jurídica vienen todos los requisitos. Tenemos otra pregunta que va por esa misma línea y dice, ¿cuál es el procedimiento para adherirse al programa de Miguel Ángel Mancera para las viviendas que tuvieron afectación solamente en acabados de departamentos? Vamos a lo mismo, hay una serie de programas que se están afinando en este momento, hay unos que ya se implementaron, el de la renta se implementó en forma inmediata. Habrá que ver todos estos programas porque tiene que ver también, habrá programas de la sociedad civil en donde hay aportaciones importantes de recursos y van a trabajar en forma conjunta y son cosas que tenemos que ir viendo para que se vayan materializando. Esas personas en nuestras diferentes páginas pueden buscar esta información en términos de que se va a ir actualizando y lo que sí es importante es saber que sí se está actuando. A mí me preocupa mucho algunas organizaciones que salieron a quemar a las autoridades federales, locales, a los desarrolladores. Señores, un momento, vivimos una tragedia de la naturaleza que no era previsible. Los actos que se han hecho en términos de construcción han sido muy responsables, ¿no? Y lo que tenemos que hacer es mantener la calma, entender que es un proceso y que se van a atender las necesidades de las personas que se vieron afectadas. En Iztapalapa, por ejemplo, nadie habla de Iztapalapa, pero en Iztapalapa hay un importante número de viviendas afectadas. Y como todo en la vida, ¿no? Hay personas que auténticamente están teniendo un problema y hay personas que están abusando. Y aquí es donde entra la Facultad de Arquitectura en el tema de urbanismo. El urbanismo es algo que se nos ha olvidado en este país. En los últimos 30 años se nos olvidó lo que es urbanista, ¿no? Encontrar un urbanista en la vida era casi como encontrarte el arca perdida, ¿no? Era una cosa realmente increíble y se nos olvidó. Y hoy en día nos está confirmando los efectos de la naturaleza, esto que estamos viendo desde el cambio climático, lo que tú quieras, que el urbanismo sí tiene un sentido muy peculiar de ser en términos de la importancia que tiene. Entonces, es que el tema de la planeación es fundamental, ¿no? O sea, en esta lógica de cómo se está entendiendo el hecho de que estamos en una zona con riesgos de carácter tectónico, geológico, climático, ambiental, nos pone en esa situación de generar esa cultura, sí, de la prevención, pero también toda una lógica diferente que desde las mismas educación básica se tendría que empezar a construir, ¿no? Saber qué es lo que se tiene que hacer, pero como parte ya de una cultura general que tendría que estar existiendo como parte de una lógica no solamente de prevención frente a un simulacro como lo se ha venido trabajando, sino quizá un programa permanente que obligaría a pensar hasta dónde nosotros podemos tener la capacidad de ir acompañando a la sociedad en todo este proceso de aprendizaje, ¿no? O sea, ¿por dónde debemos empezar en esto que estás mencionando? ¿Cuáles son esos primeros pasos? ¿Cuáles son esos aprendizajes que no solamente se tienen que quedar ahí como zonas de oportunidad, sino qué podemos empezar a hacer desde ya en este sentido en particular? Pues mira, Rosa, yo creo que algo de lo que, por ejemplo, hemos tenido como lecciones es que justamente la parte de profesionalizar las cosas, ¿no? El hecho de que hay profesionistas que pueden encargarse de dar atención, de dar servicio porque tienen una serie de conocimientos, yo creo que ese es el punto de partida básico, ¿no? El hecho de que de repente se haya tomado en cuenta desde la sociedad misma que la universidad podía dar una respuesta técnica adecuada para una serie de condiciones, pues puede ayudar incluso a que estas preguntas como las que te están llegando, pues de alguna manera tengan un respaldo, porque si alguien se acercó a estas valoraciones que se hicieron, estas inspecciones visuales que se hicieron por parte de la facultad, tanto de arquitectura como de ingeniería, abrieron un cauce para que la gente se pudiera dar cuenta que hay una posibilidad de atención profesional que les puede dar un sentido y un servicio, ¿no? Finalmente ya estas canalizaciones que después se están haciendo hacia CEDUBIA o sea las instancias correspondientes,
permite ya dar un cauce a toda esa necesidad. Por un lado eso. Y por otro lado, el hecho de pensar que el tema de la planeación urbana, el tema de las características ambientales, esta idea de pensar otra vez en este carácter sistémico de lo que está sucediendo con las ciudades contemporáneas o con incluso las comunidades rurales, nos obliga también a entender que podemos actuar de diferentes maneras y con diferentes profundidades. La educación básica de alguna manera nos está obligando a tener que dar una atención especial para decir, los niños desde la primaria tienen que empezar a entender qué implica vivir la ciudad, qué implica vivir en una zona de riesgos, qué implica vivir con unas características que hablen de una forma en cómo están construidas sus casas, por ejemplo. Eso ayuda a empezar a generar una cultura no solamente de la prevención, sino una cultura que hable justamente de cómo estamos habitando nuestras ciudades y nuestros Conciencia y espacios. responsabilidad Claro. completamente. Nos preguntan por aquí, ¿puedo demandar y obligar a mi vecino a demoler o arreglar su muro si afecta mi vivienda? Postdata, mi vecino es una fábrica de sillas. Mira, hay un tema que nos debe de servir de experiencia. Hay ahora en materia de protección civil un concepto que se llama resiliencia, que es precisamente aprender de los desastres naturales, no nada más sobreponernos y levantarnos, sino explicarnos qué sucedió para evitar que vuelva a suceder o que lo que nos Que se deja puede como lección el desastre sirva para construir un mejor futuro. Entonces, desde luego que en este tema, y vamos a tener que trabajar mucho con los arquitectos, con los ingenieros, habrá que hacer revisión en la reglamentación de la ciudad, porque también el sismo vino a aflorar, pues sí hemos avanzado mucho de 85 para acá, pero también se cayeron algunos edificios que estaban recién construidos y que tienen algunos defectos reglamentarios que valdrá la pena revisarlo. Y otro tema que también nos enseña, y que ya lo decía Fernando, es, después del temblor pudimos constatar el México que somos, el México solidario, el México comprometido, el México empático. Y lo decía muy bien Fernando, la cuestión es no dejarlo que se enfríe. Tenemos una sociedad que está muy acostumbrada a las demandas y a los pleitos. Creo que lo que nos enseñó el momento es que hay que hacer uso ahora de otros conceptos como es la mediación y el tratar de buscar conciliación. Desde luego que si después de tratar de mediar y de conciliar nuestro vecino se pone en un plan intransigente, pues habrá que buscar otra instancia legal, pero yo le recomendaría a todos estos vecinos, incluso al de la pregunta anterior, pues que platique, por ejemplo, con su arrendador, y si tienen un problema de acabados, pues a lo mejor entre el dueño del departamento y el inquilino pueden convenir que entre los dos hagan el arreglo con cargo a la renta y no estar esperando que tampoco el gobierno nos resuelva hasta los acabados. Exactamente, porque Y en pueden este convertirse en caso, procesos largos. no, bueno, o sea, a ver, las causas de fuerza mayor tampoco son imputables al gobierno. Algunas cosas sí, pero no. Pero si estamos pensando en que el gobierno venga y nos arregle hasta los acabados, pues no vamos a acabar nunca. Y en este caso, lo que nosotros invitaríamos es a que platique con el vecino, a que trate de llegar a una mediación, hay muchas instancias de mediación, y que deje como una última instancia pues el entrar en un conflicto. Pues seguimos hablando sobre asistencia técnica, jurídica y social aquí en la UNAM Responde. Recuerde que ponemos a su disposición nuestros números telefónicos 5622-9328, 5622-9330, también en el WhatsApp 5523-161971. Estamos con el hashtag PrendeTVUNAM y UNAM Responde a través de todas nuestras redes sociales. Y Ana Lilia, volviendo a este tema del trabajo que está haciendo o que se están haciendo a través de la facultad, me gustaría que nos platicaras cómo, además de cómo están trabajando, cuáles son los criterios que se utilizan para definir lo que se necesita o cuáles son los temas a resolver desde la Facultad de Trabajo Social. Bueno, nosotros identificamos, ¿no?, en nuestro trabajo, en el trabajo que hicimos de reconocimiento con las brigadas, identificamos unas necesidades básicas. Número uno, y creo que eso es evidente en todas las preguntas, es la certeza jurídica que se necesita, ¿no? A través de la certeza jurídica nosotros podemos sí ir identificando procesos de educación o de sensibilización que nos van permitiendo mirar a largo plazo y cambiar, digamos, de alguna manera
la perspectiva que se tiene. Entonces, número uno, una de las estrategias que estamos siguiendo y que, como bien apuntaba el doctor, hemos estado trabajando de manera colaborativa, es esta cuestión de las asesorías jurídicas, ¿no? Por otro lado, lo que tiene que ver con el abastecimiento de los servicios básicos, ¿no? Los servicios fundamentales, esta situación que se presenta en Iztapalapa, que no es novedad que no tengan agua, pero es que, digo, es una triste realidad, ¿no? No es una novedad, pero en este momento que tengan 3 semanas sin agua, ¿no? La calidad del agua con la que están ellos, la que les llega, es fatal. Entonces, bueno, la segunda estrategia es este tejido de redes interinstitucionales en el cual estamos tratando de, pues de alguna manera, coadyuvar a que la gente le llegue este abastecimiento de servicios, ¿no? La siguiente línea bajo la cual nosotros trabajamos tiene que ver con las necesidades básicas, es decir, seguir haciendo esta cuestión de acopio, de llevarle a la gente lo que necesite, y muy importante que nosotros, si bien tenemos identificados puntos en la Ciudad de México, que mencionaba el doctor, del multifamiliar de Tlalpan, Tláhuac, Iztapalapa, Gustavo Amadero, tenemos brigadas en estos puntos, Santa Rosa, en Álvaro Obregón. Bueno, también tenemos identificado espacios en el Estado de México, Puebla y Morelos, ¿no? Comunidades que hemos visitado y que estamos tratando sobre todo de generar estas brigadas multidisciplinarias, porque nosotros desde Trabajo Social estamos convencidas y convencidos de que no es trabajo de una sola disciplina, ¿no? Es un trabajo que requiere el apoyo de muchos, estos esfuerzos que se están haciendo. No es lo aislado, no es nada más lo urbanístico o lo que tiene que ver con ingeniería civil o la pura valoración de la infraestructura. No, pues, es todo lo que no se alcanza a ver y en donde muchas otras profesiones estamos relacionadas, ¿no? Entonces, nada más voy a aprovechar aquí un momento para decir que hemos estado trabajando también con administración de diversas facultades, y brigadistas que son estudiantes, ¿no? Tenemos ya pláticas con medicina, química, odontología, psicología, enfermería, ¿no? Trabajo social, ciencias de la sostenibilidad, geografía, y también con arquitectura, por supuesto, arquitectura, y también con la Asociación Mexicana de Partería, ¿no? Entonces, se están tejiendo una serie de redes disciplinarias, ¿no? Que lo que apuntamos es justamente a este aprendizaje de la tragedia social que vivimos, pero ya no en lo aislado, creo que recuperando mucho lo que mencionaba Fernando respecto a esta experiencia que se tuvo en el 85 y cómo ahora transformamos estas acciones, si bien desde lo académico, pero también le damos voz y papel protagónico a la sociedad civil. Porque la sociedad civil es la que está haciendo que sucedan las cosas. Es la que ha tenido un papel fundamental en esta segunda emergencia. Fernando, en tu primera intervención hablabas de esos descubrimientos que se ha tenido desde el sector financiero a raíz de los sismos del 7 y 19 de septiembre en particular. Sí, ¿de qué nos estás hablando particularmente? Hay muchas cosas muy padres, de verdad hay muchas cosas muy interesantes, porque cuando estás ante una tragedia es cuando te das cuenta si las medidas que se tomaron en el pasado eran correctas o no. Y te das cuenta que hubieron, por ejemplo, bancos que se fueron mucho más allá de lo estrictamente necesario para cubrir los intereses de sus clientes. Y eso habla muy bien de un sistema financiero que normalmente es visto como el que me cobra el dinero, el que no me da dinero o el que hace una serie de cosas inadecuadas. Entonces, por un lado, eso es muy positivo. Por otro lado, el sistema financiero tiene que estar muy tranquilo, porque la gran cantidad de los proyectos que se han financiado con recursos del sector financiero, tanto privado como público, ahí están. Tuvieron pequeños daños estéticos, pero ahí están los proyectos. Si tú analizas el índice de riesgo de los inmuebles que se cayeron, colapsaron post-85, te podría decir que en todos los casos, que son 4 o 5, todos los casos son casos donde hubo corrupción. Va desde el colegio Repsamen, pasando por el Zapata, yéndote a los otros 2 proyectos en donde se construyeron una casa de 3 pisos, construyeron 2 pisos adicionales, y ahí es en donde juega un papel muy importante que tenemos que aprender esta tragedia. Yo te decía, soy fundador de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, y nosotros hemos manifestado que la corrupción siempre te alcanza. Es algo como que ves medio lejos, te imaginas que es un tema de los gobiernos, que nada más son los secretarios, subsecretarios, gobernadores, etcétera, 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 pero no, tiene muchas diferentes etapas, y así como fue el socavón en su momento, donde hubo una pérdida de 2 vidas,
nos puede alcanzar a cualquiera. Entonces, como sociedad tenemos que entender que si no queremos ser víctimas de un Repsamen o que no queremos ser víctimas de un edificio Zapata, tenemos que entender que la corrupción tenemos que combatirla. Es una de las cosas que vamos a aprender de este 85, de este temblor, a diferencia del 85. ¿Por qué? Porque aquí sí son muy evidentes. Son muy evidentes los permisos otorgados, son muy evidentes los directores responsables de obra que firmaron documentos que no deben haber firmado. Y entonces es una reflexión que tenemos que tener nosotros. Tú decías, ¿cómo combates lo que viene hacia adelante? Pues si voy a edifica acorde con lo que son las reglas de edificación, porque estás poniendo en riesgo la vida de personas, ¿no? Al principio, los primeros días después del temblor, los encabezados eran los inmuebles van a perder el 30% de su valor. Al día de hoy no he visto uno que haya perdido su valor, ¿eh? Al día de hoy no lo he visto. Entonces tenemos que mantener la calma, tenemos que ser objetivos y tenemos que darnos cuenta que sí hay cosas que se han hecho muy bien. Entonces, y hay que identificar esas que no están bien hechas, claro, para corregirlas. Lo que tú decías, hay que corregir estas. En el tema arquitectónico, en el tema de ingenierías, en el tema de urbanismo, hay muchísimo por hacer en esta ciudad. O sea, pero muchísimo, te estoy hablando, el 50% del suelo ultraurbano está subaprovechado o mal aprovechado. Entonces, tenemos muchas cosas que aportar en México, tenemos muchas cosas para seguir evolucionando como ciudad y quitarnos un poquito de esos miedos y esas cosas de que el desarrollo es malo, ¿no? Los edificios son malos. No es cierto. Todas las ciudades importantes en el mundo han tenido una evolución vertical. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente el suelo es finito. Hay X número de metros cuadrados a construir. Y sí tenemos que irnos a edificios muy, muy altos. ¿Por qué? Porque además, adivina qué, son mucho más resistentes que los chaparritos que están bien edificados y demás. Pero entre más alto es, más ingeniería tienes de sustento para soportar ese tipo de tragedias, ¿no? Entonces tenemos que quitarnos todos estos mitos y leyendas, trabajar en equipo, trabajar como sociedad, darnos cuenta que hay necesidades importantes. Por ejemplo, mencionabas Jojutla y Juchitán. Es una gran oportunidad para reconstruir estos pueblos con un plan maestro sensacional, con un estilo de construcción de vivienda, pues no quiero decir uniforme, pero sí relativamente uniforme, donde satisfagan las necesidades acorde con el lugar, con un programa de autoconstrucción de las familias en donde el terreno pues ya es de ellos, ¿no? Una gran oportunidad para regularizar la tenencia de la tierra, que es otro tema que en la Ciudad de México, por ejemplo, el 40% de las casas no son propiedad de quienes las habitan, son de familiares que ya murieron, o sea, hay una regularidad muy importante, ¿no? Pero otra área de oportunidad. Una gran oportunidad, sí. Entonces, imagínate reconstruir Juchitán, imagínate reconstruir Jojutla con un plan maestro extraordinario de urbanismo increíble, donde la vivienda es vivienda sustentable, donde no se les va a regalar las cosas. Yo no creo en el regalo. A mí no me gusta eso de andar regalando cosas, pero trabajar el dueño de la casa con los dueños de los materiales, hacerles un descuento importante. Las universidades y los gobiernos federales y locales aportar los proyectos arquitectónicos y sí dar una ayuda para impulsar la reconstrucción, porque si no entendemos que en la vida no enseñamos a pescar, siempre van a estar queriendo clavarse el pescado del ajeno, ¿no? O llevándose el pescado del ajeno, en plena crisis, asaltos en donde estaba la coyuntura del tráfico, dices, ¿qué está pasando, Dios mío? Afortunadamente son los menos y deben estar los identificados. Mucho menos, pero tenemos que identificarlos porque la corrupción, tarde o temprano, Rosa, no se alcanza. Y permea a distintos niveles. Hay que a tenerlo todos, muy ¿sabes claro. qué es lo más triste? El más pobre, nomás para cerrar esta idea, el más pobre es el que es más dañado por la corrupción. Aunque no lo crean, es el que más se daña, porque son recursos que se deben de destinado para un fin de mejoramiento social en sentido amplio, y no porque se van a las bolsas de unos paranganas de quinta categoría que le roban el presente y el futuro a estas familias. En este proceso. Yo aprovecharía o uniría esto que estás mencionando con los objetivos del milenio, ¿no? Los desarrollo sostenible, y también con los procesos de autogestivos. Es decir, que no estemos, coincido plenamente, romper con esta idea de que tenemos que esperar a que siempre nos digan, uno, que nos digan lo que tenemos que hacer, y dos, que nos den. Exacto, que nos den, ¿no? Es decir, empezar a generar estas comunidades autogestivas, autosustentables, y que además tengan toda una planeación desde, como bien dices, no es nada más la estructura, no es nada más lo que es lo material, las casas, sino es toda la reconstrucción del tejido social,
todo esto, cómo nos entendemos nosotros como actores de esas comunidades que están surgiendo de esta crisis, de este movimiento que no es nada más físico. En todos los sentidos. Emilio, nos pregunta Sandra Flores si las brigadas de la Facultad de Arquitectura llegarán al Estado de México, en particular a Atizapán de Zaragoza. Pues mira, ahorita ya en esta etapa, ya cerramos esta primera etapa de atención. Prácticamente ya todas las brigadas ya han concentrado la información, y sobre todo esta parte nos parecía importante por la premura que implica tener los resultados. Entonces, en esta primera etapa, todas estas atenciones ya se fueron generadas, y pues estamos valorando de qué manera vamos a darle continuidad a este trabajo, porque evidentemente, como comentaba hace un momento, pues ya estamos arrancando en esa etapa donde la estructura académica se vincula con ese compromiso social, y eso está derivando en otra forma de trabajar, ¿no? Entonces, de todas maneras, estamos valorando todo ese tipo de cuestiones, porque finalmente sabemos que hay todavía una serie de problemáticas que todavía permanecen, y que pues también habrá que en algún momento darles respuesta. Sin embargo, ahorita por lo pronto estamos ya concentrándonos en esta etapa del desarrollo de los proyectos. Aún así, en la página de la Facultad de Arquitectura están los vínculos con los colegios de arquitectos y de ingenieros, Sí. donde se puede seguir pidiendo asesoría para revisión de, Sí, de prácticamente inmuebles. algo que ha funcionado muy bien es la colaboración interinstitucional, que de alguna manera eso tanto con Senapred, que nos apoyó muchísimo en esta parte de la capacitación para las brigadas, pero también en algún momento el trabajo con el gobierno de la ciudad a través de SEDUBI para poder tener esta información que se trabajó por parte de la universidad, de alguna manera está generando todos estos vínculos que pueden servir en algún momento como para generar pues toda la clase de apoyos que la gente necesita, ¿no? Ser benéficos. Alonso Galván nos pregunta qué certeza jurídica hay sobre el apoyo que está dando el gobierno. Bueno, creo que la ciudadanía, sobre todo los de alguna edad que vivieron el sismo 85, creo que poquitos de los que estamos aquí en la mesa nos acordamos, y el temblor de este 19 de septiembre hay un cambio radical. En aquella época hay muchas crónicas que dicen que el gobierno se quedó pasmado, que la dimensión de la tragedia realmente no teníamos una cultura de protección civil y de previsión y de reacción. Creo que todo el mundo está consciente de la capacidad de respuesta que tuvo el gobierno federal y el gobierno de la ciudad, el ejército, la marina, la Secretaría de Salud, instancias como la universidad, la UNAM, todas las secretarías de Estado en lo suyo, creo que reaccionaron muy bien. Y tengo la certeza de que además este manejo que hay ahora de la información de las redes, es muy fácil que la ciudadanía identifique cuál de las instancias de gobierno están haciendo las cosas mal. Es decir, otra cosa que nos enseñó y que estoy de acuerdo con Fernando es, nosotros no lo creíamos, pero mucha gente pensaba que teníamos una juventud apática, ¿no? Un poco abstraída con las redes sociales. Poco participativa. Poco participativa, desinteresada de lo que sucede en su entorno. Y nos vinieron a dar una lección fabulosa. Los jóvenes reaccionaron con una velocidad, con una solidaridad, con un sentido de colaboración y sobre todo con una organización. Las redes sociales hoy son un termómetro fabuloso, así que en cualquier instancia de gobierno donde haya un funcionario que esté haciendo las cosas mal, donde haya un director responsable de obra que quiera cobrar, que lo suban a las redes y inmediatamente van a ver cómo el México que estamos redescubriendo va a reaccionar muy rápido, y creo que tenemos la ciudadanía, estamos muy empoderados y podemos hacer de manera muy fácil que cualquier instancia y cualquier persona que trabaje en el gobierno tenga que cumplir con sus responsabilidades. Haga lo que tenga que hacer. Nos pregunta Guillermo Hernández, el edificio de mi vecino está colgado sobre el mío. ¿Qué puedo hacer? ¿Se puede obligar a demoler o cuál es el proceso a seguir? Sí, sin duda. Primero que hay que documentarlo perfectamente bien, como decía Raúl hace rato, es notificar al vecino y decirle, oye, está sucediendo esto, va a tener una tragedia aquí. Si el vecino insiste en no hacerlo, pues habrá que denunciarlo a las autoridades del gobierno de la Ciudad de México, para que las autoridades del gobierno de la Ciudad de México cataloguen, determinen el impacto que puede tener esta inclinación del inmueble, y que, por supuesto que se puede incluso solicitar hasta la demolición del mismo, ¿no?
Sé que el gobierno de la Ciudad de México va a tener un rol muy importante en el tema de demolición y remoción de escombros de inmuebles que se encuentran hoy en día en situaciones estructuralmente no viables, y eso es algo que realmente lo ha hecho muy bien. Una cosa que yo quisiera aunar a lo que dice Raúl es esta colaboración entre las diferentes entidades gubernamentales con la sociedad civil se dio sin un fin protagónico. Y no por prudencia política, sino porque se dio de manera realmente coordinada, y es una de las cosas buenas a ver. El no tener un objetivo político en todo esto ha sido extraordinario. Y repito, no solamente por prudencia, sino que fue una orquestación muy importante en términos de los diferentes niveles de los gobiernos. Hacemos más énfasis en la Ciudad de México, digo, porque estamos en la Ciudad de México por un lado, y porque los daños parecen que son mayores, pero no es cierto. Donde hay mayores daños son en estados como Oaxaca, Chiapas y Morelos, ¿no? Y tenemos que enfocarnos en esas entidades, y las personas que en esas entidades pues tendrán que poner la lupa a los funcionarios públicos que serán responsables de la ejecución de la reconstrucción, y ustedes denunciarlo, como decías bien, en las redes sociales, vuelvo a hacer anuncio de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, porque pues traigo una cachucha puesta ahí muy particular, pero tenemos que denunciarlo, porque el aprovechamiento de los recursos públicos para fines personales no se vale, y es lo que nos tiene en este país hoy en día limitados a ser el gran país que deberíamos de ser. El otro me regañaron porque dije, ¿qué está diciendo que México no es un gran país? Sí, efectivamente, México hoy no es un gran país. Imagínense cuando podamos ser un gran país lo que podemos ser. Entonces tenemos que transformar esto que estamos viviendo en una crisis y convertirlo en una oportunidad muy grande para que la sociedad civil continúe creciendo en forma responsable, sin apanicarnos, sin salir a la calle y tomar las calles y hacer todas estas manifestaciones asusadas por algunos líderes que buscan otros intereses. Y hay que hacerlo en forma muy respetuosa, técnicamente correcta, y vamos a aprender de estas cosas para que el día que tengamos un temblor en 32 años otra vez, Dios quiera que sea así el caso, por lo menos. Sí, por lo menos, de estas magnitudes, estemos hablando de los maravillosos avances que se dieron como sociedad en todos los ámbitos, que el gobierno funciona de una forma mucho más eficiente, y que tenemos la capacidad de ser los mexicanos que ya deberíamos haber sido hace 30 años. A raíz de los sismos justo de este 2017. En esto que se comentaba del caso que estaban preguntando, me parece que se repiten muchos casos así, ¿no? O sea, de que hay una construcción que está en buen estado, pero tiene otra que está venciéndose prácticamente sobre la construcción que tiene mayor problema. Siempre cuando se hacen esas valoraciones técnicas, evidentemente tiene que haber alguien de Protección Civil que pueda valorar esta situación, un DRO, un director responsable de obra o un corresponsable en seguridad estructural, que puedan hacer esas valoraciones, pero sobre todo están obligados no solamente a ver el edificio que está dañado, sino qué es lo que está sucediendo alrededor. Eso es fundamental porque evidentemente se corre el riesgo de que el edificio colapse y puede colapsar en algún otro sentido. Entonces, sí hay una obligación de que estas personas que nos están hablando de este problema puedan por lo menos tener esa respuesta técnica. Ahorita en estos momentos Protección Civil podría ser los encargados directos para poder revisar esto y poder valorar qué tanto está afectando la obra contigua, como para poder tomar una acción pertinente, ¿no? Que podría ir en esta parte desde la mediación misma como para poder resolver el problema, pero también de una situación que ya correría un riesgo mayor, ¿no? Muy bien. Emilio, también nos pregunta Sofía Juárez, ¿por qué en la Ciudad de México se siguen autorizando construcciones de hasta más de 30 pisos? Bueno, esto es algo de lo que comentaba Fernando hace un momento. Me parece que sí, a veces nosotros estamos pensando en diferentes lógicas, ¿no? Desde la lógica de la inmediatez que implica pues, tener que resolver un problema de vivienda que persiste en nuestro país, hasta también las condiciones que obligan a pensar a la Ciudad de México como una ciudad global, ¿no? Entonces, me parece que habría que mediar en estas dos condiciones, pero sobre todo el punto fundamental es entender en dónde estamos parados. O sea, el conocer que la Ciudad de México tiene unas condiciones geológicas muy particulares que obligan a pensar que hay una situación muy característica que habla de 3 niveles del tipo de suelo en el que estamos, ¿no? El lomerío, la transición y la zona lacustre. Y esto evidentemente obliga a pensar cuáles son las estrategias que se podrían obligar a construir esto. Yo creo que uno de los problemas quizás no sería tanto la altura, porque como se comentaba,
pues ahorita la ingeniería mexicana creo que es una de las más capaces, intrépidas. Y pues, justamente Ninguno. Ni de 20. y tiene que ver justamente también con las condiciones del sismo, ¿no? Porque también nos estamos, Sí, estamos sí. enfrentando con cosas diferentes de lo que fue en 85, el epicentro fue en otro lado, estamos El tipo de encontrando movimiento. cosas que obligan a pensar que los sismos se comportan de maneras diferentes, ¿no? Y eso también implica de qué manera van a afectar a las construcciones. Pero sí también es importante entender que dentro de esta lógica, el pensar en que la especulación urbana inmobiliaria también de repente empieza a ser presa de estas zonas oscuras donde la corrupción se hace cargo, empiezan a hablar de problemas de planeación urbana, ¿no? Entonces me parece que el tema fundamental es cómo estamos pensando y cómo estamos diseñando estos programas de desarrollo urbano para la ciudad, que de alguna manera pueden pensar en esa ciudad del futuro, en esa ciudad que no solamente tiene que ver con las partes urbanas, sino también con zonas que tienen que ver con estructuras patrimoniales, por ejemplo, ¿no? O sea, cómo hasta dónde la ciudad en sus centros históricos, por ejemplo, lo que pasó en Juchitán, lo que pasó en Jojutla, también tienen ciertas características que habría que pensar cómo son, respetarlas, entenderlas, entender su historia, entender este tejido social que tiene que ver con la estructura urbana, finalmente, y que no dependería tanto de la altura de los edificios, sino de esa conciencia de en dónde estamos parados y cómo actuamos frente a ello. Te voy a hacer una cifra muy curiosa. En la Ciudad de México, del 2010 al 2017, se debieron de haber construido 1.4 millones, en la zona metropolitana, 1.4 millones de viviendas. No se construyeron ni 250,000. Entonces, hay una carencia de vivienda, lo mencionabas hace un momento también, enorme en la Ciudad de México, y por eso es que has visto esta necesidad de irte en temas verticales. Entre más concentración tienes vertical en las zonas que tienen la vocación de ser verticales, porque no todas las zonas van a ser verticales, en Coyoacán no vas a meter un edificio de 40 pisos en el centro, ¿no? Ni de 10, ¿no? Claro. Pero habrá zonas dentro de la delegación de Coyoacán que sí sea viable, como ya lo está sucediendo, construir estos grandes edificios. Entonces, en la medida que se construya más vivienda en menor espacio, reduce el precio de la vivienda, ojo, reduce el precio de la vivienda y mejora la integración social. Si tú una vivienda le generas, por ejemplo, una verticalidad, le generas abajo espacios de comercios y de todos estos servicios y generas parques alrededor, generas un tejido urbano en donde los vecinos van a interactuar. Aunque se suban a un departamento, suban y bajen, abajo van a convivir. Y eso es algo que estamos viendo que se está dando en la Ciudad de México y hay que hacerlo en forma ordenada. No hay que crucificar Explotar los esta edificios. Sí, posibilidad. exacto, sin duda. Nos preguntan en cuanto a cuestiones jurídicas, apoyo jurídica, de qué manera está haciendo este apoyo la UNAM y si el gobierno federal está dando algún tipo de apoyo jurídico. Todas las dependencias federales y de la ciudad están dando asesoría y orientación jurídica en su materia, ¿no? O sea, eso hay que reconocerlo, creo que está funcionando muy bien. Por ejemplo, cuando abrimos la página de la facultad, los primeros días eran miles de visitas y paulatinamente han venido disminuyendo. Quiere decir que los problemas van encontrando su cauce y van empezando a ser tramitados. Claro, estamos hablando de la problemática de la primera etapa. Ahora que generemos esta segunda etapa de orientación, seguramente volveremos a tener un punto y se irá canalizando. Entiendo que la seguridad y la certeza pues es lo primero a lo que tenemos que atender, ¿no? Los economistas dicen que este país va a tener un gran desarrollo cuando los abogados realmente logremos dar seguridad y certeza jurídica al Estado de Derecho para que pueda venir más inversiones. Entonces, desde luego que se está trabajando para rápido tratar de establecer estos principios. En distintos niveles. Nos pregunta, ¿dónde puedo localizar un director responsable de obra para conseguir la firma necesaria en el dictamen que tiene mi departamento, ya que está en ámbar? Esa es una buena pregunta. O sea, los directores responsables de obra no son funcionarios del Estado. Son profesionistas que tienen una acreditación, que funcionan en un equipo. El director responsable de obra tiene que tener un estructuralista y tiene que tener algún equipo de trabajo. Entiendo que para la ciudad están funcionando ahora no más de 750, que no solamente se dedican a eso, o sea, sí, también hay que decir que lo hacen de una manera supuestamente
no remunerada, y es el problema en este momento de que hay un congestionamiento hacia esto, y también es una de las quejas que nos han llegado, que ya se han dado casos en algunas situaciones donde están queriendo empezar a cobrar para darle prioridad a la atención de un lado a otro, y eso creo que habría que tener mucho cuidado. La ciudadanía, en el caso de un director responsable de obra que esté prestándose para la corrupción, debe denunciarlo inmediatamente. Analia, ¿ya querías mencionar algo? Sí, voy a regresarme un poco a lo que mencionaban sobre la participación de la población, y yo solamente quiero apuntar el papel que debe de aportar o de tener la sociedad civil organizada, en el sentido de no vamos a cerrar las calles porque sí, ¿no? Es decir, ¿cómo hacemos nuestra solicitud, la solicitud de esta demanda que nos pone en riesgo la cobertura de ciertas necesidades o satisfactores, ¿no? ¿Cómo nos organizamos? 1, 2, la transparencia en función también del uso de los recursos, ¿no? ¿Cómo se están utilizando estos recursos que están llegando? Y yo diría estas palabras nada más: participar, decidir y planificar, ¿no? Es decir, ¿cómo? Y yo me voy mucho a pues sí, a la gente, esa es mi materia, ¿no? La cuestión social parece un poco importante, claro, en este tipo de eventos. Un poquito nada más, ¿no? ¿Cómo participamos? ¿Cómo participamos y nos incluimos, nos involucramos en los procesos de toma de decisión? Pero también cómo nos formamos parte de los procesos de planificación que se vienen para la reconstrucción. Es decir, las personas, cómo nos empoderamos, cómo reconocemos nuestros derechos, cómo los hacemos propios para poder entonces transmitir y exigir, pero exigir desde los marcos normativos y desde modelos o esquemas que nos permitan en realidad llegar a buen puerto, ¿no? Y en respecto a lo de los directores de obra, yo no... Solamente quisiera yo decir que el proceso que hace Protección Civil para dictaminar si las casas tienen o no una cuestión, es decir, se van a derrumbar o no. Es un problema estructural. Exacto, gracias, un problema estructural. Hasta donde sé, tiene que ser personal acreditado por Protección Civil, porque si las personas no, es decir, yo puedo tener a mi cuate, ¿no? Mi DRO ingeniero, y que me valore mi casa, y yo voy y lo valoro y él me firma, en ese momento pierdo cualquier posibilidad de entrar a los programas, ¿no? Entonces hay que tener como mucho cuidado y sí ir siguiendo lo que nos dice. El Colegio de Arquitectos, el Colegio de Ingenieros Civiles, la Asociación Nacional de Directores Responsables de Obra, tendrían ahí como que toda una, incluso el Instituto de Seguridad en las Construcciones, son instancias que evidentemente un director responsable de obra está certificado como para poder dar un dictamen, ¿no? Que eso es muy importante también que la sociedad lo entienda, que el único facultado como para poder generar un dictamen es un director responsable de obra o un corresponsable en seguridad estructural. Pues ahí está la asesoría o la asistencia técnica, jurídica y social que intentamos dar en este programa. La UNAM Responde, seguimos a su disposición, seguimos respondiendo sus dudas, sus inquietudes. Este programa queremos hacerlo todos juntos, por ello ponemos a su disposición nuestros números telefónicos 5622-9328, 5622-9330 y el WhatsApp 5523-161971. También recuerde poder ponerse en contacto con nosotros a través de nuestras distintas redes sociales en Facebook, Twitter e Instagram con el hashtag PrendeTVUNAM, UNAM Responde. Para ello están aquí todos nuestros especialistas, tenemos mucho que responder y hay dudas con respecto a esos créditos. Sí me gustaría entrar en contexto con este tema porque hace unos días la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo, el Profedet, puso en marcha un programa piloto que debería implementarse antes de que termine este año y tiene que ver con el que los beneficiarios pueden hacer uso de esta subcuenta en dos sentidos. Uno es el fondo de ahorro que haya generado el trabajador de 1962 al 92, ya nos irán dando los detalles, y la otra posibilidad es la liberación de un crédito o la cancelación de una hipoteca, y viene mucho al caso precisamente con la situación que se está viviendo en reconstrucción y en cuestiones legales. Fernando. Si quieres, entramos desde la base, si vamos por parte de la base y de ahí vamos creciendo. Como les decía, en México ha sido muy responsable tanto la banca como el Fobiste, las OFOMES, el Infonavit, en términos de tener en todos los créditos, en la mensualidad, incluir el pago de seguros. Los seguros van desde seguro de vida, seguro de incapacidad temporal definitiva, daños parciales y pérdida total. En el caso específico, que afortunadamente fueron muy pocos, muy pocos, de pérdida total,
lo que sucede es que el acreditado presenta una reclamación, documenta el daño, habla a la aseguradora que tiene contratada, que el día de la firma en la escritura pública le entregaron un folder con toda la información de los alcances de su seguro, su póliza, evidentemente. Entonces habla, presenta reclamación, la reclamación se registra, manda un ajustador, el ajustador determina si fue una pérdida total, si es una pérdida total, entonces, ¿qué procede? Procede la cobertura básica, es decir, te voy a pagar lo que debías del crédito. Y tú compras una casa que vale 2 millones, el ejemplo que les comentaba en Zapata, vale 2 millones de pesos, contrataste un crédito de 1,5 millones, te lo acababas de comprar en marzo, ¿no? Entonces la cobertura básica es pues, todavía del 1,5 millones, quizás debas 1,485,000 pesos, ¿no? Entonces te dice la aseguradora, no te preocupes, me pagas mi deducible y mi coaseguro, el deducible es el 2 al 3% del monto de la cobertura y el coaseguro es el 10% del monto que te van a pagar. Entonces vamos a suponer que tienes 1,5 millones de cobertura, porque los terrenos nunca se aseguran, porque el terreno, aunque se pierda, ahí sigue, si se inunda, pues, se irá el agua y ahí seguirá el terreno, ¿no? Entonces el asegurado va a recibir el importe del monto asegurado menos el deducible menos el coaseguro. Entonces, pensando en un inmueble que tiene un crédito de 1,5 millones, se paga el crédito y el asegurado tendrá que pagar el orden de 170, 180 mil pesos. Oye, ¿de dónde voy a sacar 170, 180 mil pesos? Pues eso será un tema que tenemos que ver en función de las coberturas. Esa es la básica. Entonces, se paga el crédito. Muerto el perro, sí se acabó la rabia, ¿no? Pero te quedas todavía con el 20% del terreno, lo que valía tu inmueble. Más o menos los inmuebles tienen esa correlación de 20-80. 20 corresponde al terreno, 80 a las construcciones. Hay otras coberturas de contenidos, como les platicaba, de menaje. Entonces tienes esa misma pérdida total, pierdes el menaje, entonces estás cubierto por el 60% del monto asegurado. Sobre ese 1,5 millones tienes la cobertura del 60%. Entonces, esa cantidad te la van a entregar y luego tienes la cantidad para gastos momentáneos y tienes la cobertura para remoción de escombros. Ahora, ojo, no todos los seguros tienen esas coberturas. Caso por caso tenemos que irlos viendo. Entonces, habrá quienes sí lo tengan, habrá quienes nada más se pague la deuda, habrá quienes les paguen un poco más, pero existen y eso es muy importante que lo digamos. Ahora, en tema del crédito, lo que tenemos que tener cuidado es contratar crédito hipotecario adecuado. Parece, cuando te están vendiendo un crédito, parece que todos son iguales y el que tiene la tasa más baja y la mensualidad más baja es el mejor. Falso, falso, falso. A esos yo les llamo créditos milagrosos. Entonces hay que tener cuidado con el crédito hipotecario que contratemos, que tenga las coberturas de seguros adecuadas. Antes de este incidente, lamentable, la mayoría de los clientes decían, es que los seguros son carísimos. ¿Por qué quiero un seguro? Hoy en día, aunque no lo hayan usado, les da una gran tranquilidad porque saben que si hubieran tenido que usarlo, pues ahí estaba, ¿no? Y repito, no es caro, no es caro. Entonces, crédito, por favor, a quienes nos están siguiendo, si están por contratar un crédito hipotecario, háganlo, pesos, 15 años, tasa fija, por favor, no se vayan por el de 20 años, salvo que de verdad no puedan pagar el de 15 años, procuren que sea 15 años, porque la diferencia en la amortización de capital en el tiempo es muy importante. Entonces hay que tener cuidado en ese sentido. Las aseguradoras no están para hacer tranza. Que quede claro, las aseguradoras no tranzan, y menos en un evento como este que estamos viviendo. Las aseguradoras son responsables, han actuado en forma muy responsable y han estado cubriendo las obligaciones que sus asegurados tenían. Entonces, estemos tranquilos. Y seamos responsables en cada una de las etapas y los pasos que estamos siguiendo. Exacto, somos responsables y hay que tener cuidado a quién lees y qué lees, porque la desinformación, aunque en las redes sociales, yo soy un fan de las redes sociales, hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado a quién lees, porque hay cada gente que hace unas opiniones que... Hay que tener cuidado en todos los sentidos. Estamos a punto de terminar este programa y a manera de conclusión tenemos todavía muchas preguntas aquí, a dónde acudir para asesoría jurídica en el Estado de México, qué hacer si edificios están colapsados, a dónde acudir, cuáles centros de acopio están haciendo. Entonces, están abiertos aún todavía aquí en la Universidad Nacional Autónoma de México. Entonces, pues a manera de conclusión los voy a ir despidiendo y me gustaría que nos dieran una idea para terminar y terminar como iniciamos con un poco de certidumbre, información, qué podemos hacer, a dónde acudir. Doctor Raúl Contreras Bustamante, director de la Facultad de Derecho de la UNAM. En la página www.derecho.unam.mx va a estar permanentemente siendo actualizada
va a mantenerse en contacto con toda la problemática. La facultad tiene una ventaja, ¿no? Dan clase a abogados, litigantes, jueces, ministerios públicos, exministros, o sea, tenemos, no es una facultad llena solamente de académicos, sino estamos hablando de profesores que están todos los días allá afuera. Entonces, los propios profesores nos están retroalimentando y los propios profesores están haciendo su parte de orientación a la comunidad. Entonces, la página va a estar permanentemente. La Facultad de Derecho mantiene abierto su bufete jurídico gratuito para orientación. Igual en la página está los domicilios de los 4 centros del bufete. Por ahí apareciendo y en pantalla. El correo electrónico siempre estará abierto. Estamos permanentemente en contacto con la ciudadanía y estamos a las órdenes. Muchísimas gracias, doctor. Ana Lilia Pérez Quintero, iniciadora de las Brigadas de Trabajo Social. ¿Con qué se quedan? ¿Cuál es el trabajo inmediato a realizar, a resolver, a atender? Bueno, continuamos con el acopio en la Escuela Nacional de Trabajo Social, seguimos haciendo acopio para enviarlo a los puntos específicos en los que estamos trabajando. Estamos realizando trabajo en campo, sobre todo con población vulnerable, grupos muy específicos, es decir, niños y personas mayores, que son los dos extremos que consideramos necesitan muchísima atención. Personas mayores porque tienen esta experiencia de vida que les detona otro tipo de problemáticas y que además, dice una compañera, una colega, y dice muy bien, difícilmente les alcanzará el tiempo de vida para recuperar el bien inmueble que han perdido, ¿no? Eso supone otra problemática. Y bueno, también continuamos como con esta idea de generar las brigadas multidisciplinarias, seguimos trabajando en eso. Estamos teniendo reuniones casi cada martes entre brigadistas y autoridades, insisto, académico-administrativas, y entonces, bueno, tratamos... Para seguir atendiendo las necesidades que se vayan presentando. Ana Lilia, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Gracias. El arquitecto Emilio Canec Fernández Herrera, coordinador del Colegio Académico de la Facultad de Arquitectura. Pues mira, yo me quedo con esta idea de construir ciudadanía, ¿no? O sea, me parece que ahorita estamos en este momento, en esta oportunidad única de aprovechar toda la experiencia que se ha generado, todo el aprendizaje que se ha construido, toda la solidaridad que no podemos dejar perder, como para poder empezar a construir una lógica diferente de cómo se está entendiendo la sociedad civil, cómo se está entendiendo la universidad, cómo se están entendiendo las instituciones financieras, el gobierno mismo, como para empezar a entender otra lógica y construir algo que de alguna manera nos empiece a preparar para lo que viene, ¿no? Me parece que ese es el tema principio de lo que tenemos que empezar a pensar, ¿no? Muchísimas gracias. Y licenciado Fernando Soto Jay, asesor patrimonial hipotecario. Pues, igual, retomando este tema, primero que nada, gracias a todos los chavos que nos enseñaron que México sí tiene un gran potencial, que no nos equivocamos al saber que México es un país extraordinario. Perdón por haberles fallado en el proceso de no generar ese país maravilloso que debimos haber generado hace muchos años. Pero la buena noticia es que habemos muchas personas que estamos comprometidos con este país y queremos que sea un país maravilloso. Tenemos que reconstruir esto que estamos viviendo, tenemos que dejarlo para largo plazo, tenemos que entender las cosas como son y no ser dueños de una única verdad. Y trabajar en este sentido, trabajar la en solidaridad equipos, es lo que trabajar nos ha en hecho equipo. lo que nos ha hecho sobrevivir a esta etapa Así complicada, a este fenómeno que ya ocurrió, pero me quedo con las palabras y los comentarios de todos ustedes. Hay mucho que aprender, fomentemos una cultura de la prevención, la planeación y la profesionalización nos hará construir un mejor mañana. Muchísimas gracias a todos ustedes por habernos acompañado aquí en La UNAM Responde y nos vemos la próxima. Gracias a todo el equipo que hace posible La UNAM Responde aquí en TV UNAM. Nos vemos. Adiós.